Muchachos, muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de atmósfera. Este es un capítulo muy importante porque nos va a permitir conocer las características de aquello pues, que nos envuelve y que permite el desarrollo de la vida en general, no solamente de la vida humana, ¿no? Sino también de las especies, tanto de plantas como también de animales. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar hablando respecto al tema, ¿no? Primero preguntaríamos, ¿qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera es la masa gaseosa y a la vez dinámica que se va a caracterizar porque va a envolver a la Tierra y al envolverla va a adquirir la forma de la Tierra. Cuando nosotros nos preguntamos qué forma tiene la Tierra, sabemos pues que si bien es cierto la Tierra se asemeja a una esfera, no es una esfera totalmente perfecta, ¿no? Tiene un ligero ensanchamiento en la zona ecuatorial, o sea, en esta parte de acá, y un ligero achatamiento en la zona polar, ¿no? Entonces, esa misma condición de área más ensanchada en el Ecuador y área más achatada en los polos, también lo va a presentar nuestra atmósfera, ¿ya? ¿Y por qué me dicen que es una masa gaseosa? Porque por supuesto está compuesta por gases, diferentes gases, como por ejemplo, ¿cuáles, profesora? Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos argón, helio, hidrógeno, tenemos conjuntamente con ello dióxido de carbono, entre otros gases más. Cada uno de estos gases se va a ir ubicando en un determinado lugar dentro de la atmósfera. Por supuesto que los gases más pesados van a estar en la parte baja de la atmósfera y los gases más livianos se van a encontrar en la parte superior de la atmósfera. ¿Ya? Por acá, por ejemplo, tenemos un gráfico respecto de las capas de la atmósfera. ¿Ya? Si nosotros tomamos en cuenta la temperatura que va a presentar la atmósfera, según ello, pues va a ir presentando diferentes capas. Tenemos, por ejemplo, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Cada una de ellas la vamos a explicar en un momento, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice profesora que es una masa gaseosa y dinámica? Dinámica porque los gases que van a formar parte de la atmósfera están en movimiento, están en desplazamiento. Aparte de ello, que también hay obviamente gases que son producidos por algunas actividades que se producen al interior del planeta. Ya, por ejemplo, si nosotros hablamos del oxígeno, sabemos que el oxígeno va a ser un gas importante que va a permitir nuestra vida, ¿no? Y la de muchas especies, y este gas se produce de diversas formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería a través de la presencia de áreas verdes, me refiero a áreas boscosas en el planeta. Sabemos muy bien que a través del proceso de fotosíntesis, los árboles, por ejemplo, liberan oxígeno, ¿no? Las plantas liberan oxígeno al ambiente, lo cual, por supuesto, nutre pues a nuestra atmósfera. Pero también debemos saber que eventos como una actividad volcánica que nosotros habíamos estudiado en clases anteriores van a ser importantes porque van a producir la formación de lo que vendría a ser, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué factores permiten su existencia? Hay dos factores importantes que no te puedes olvidar, por favor, ¿ya? Anótalo, que van a generar la existencia de la atmósfera, es decir, ¿no? De esa masa que envuelve la Tierra. Una de ellas vendría a ser la gravedad terrestre y la otra vendría a ser la radiación solar, ¿correcto? ¿Qué es la gravedad terrestre, profesora? Bueno, la gravedad terrestre hace referencia a la fuerza que tiene la Tierra en torno al cual se va a producir lo que sería, pues, la retención, ¿ya? De los gases en dirección al centro de la Tierra, ¿no? La gravedad terrestre es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra desde su centro, ¿no es verdad? Entonces, gracias a la gravedad, a esa fuerza de atracción, los gases que forman parte de la atmósfera son atraídos, jalados, digamos así, en dirección pues a nuestro planeta, ¿ya? Y la radiación solar, por otro lado, actúa en forma inversa. Cuando los rayos solares se desplazan hacia nuestro planeta, los rayos solares calientan los gases de la atmósfera. Y al calentarlos, van a hacer que estos gases empiecen a vibrar, empiecen a moverse y empiecen a desplazarse sobre todo en forma ascendente. Entonces, si por un lado la gravedad terrestre los atrapa, los jala en dirección al centro de la Tierra, por otro lado, la radiación solar que hace les va a brindar movimiento. Y el hecho de que sean jalados y a la vez se muevan en forma ascendente, obviamente genera pues
la existencia de nuestra atmósfera. Profesora, ¿qué pasaría si solo hubiera gravedad terrestre? Si solo hubiera gravedad terrestre, muchachos, pasaría de que todos los gases serían atraídos, jalados, ¿no? Hacia el centro de la Tierra y terminarían, pues, concentrándose sobre la base de la superficie, o sea, desaparecerían así. Ahora, si solo hubiera radiación solar, entonces todos los gases ascenderían y se desplazarían al exterior, ¿no? O sea, se perderían, pues, en el espacio. Entonces, la presencia de estas dos fuerzas que son opuestas son elementales para la existencia de nuestra atmósfera. ¿Cuáles son las características de esta atmósfera? Que es incolora. ¿Por qué decimos que es incolora? Porque la atmósfera no tiene color. Profesora, pero yo veo el cielo de color azul o a veces está gris. Bueno, las características que va a presentar, no, aparentemente el cielo se va a deber a diversos factores. Por ejemplo, yo les comento algo, ¿ya? Que luego vamos a hablar ampliamente. A nivel de la mesósfera, vamos a tener dentro de los componentes de la atmósfera al sodio, ¿no? Y se dice que cuando el sodio entra en contacto con lo que serían los rayos del sol, genera la dispersión de una tonalidad azulada, que es justamente la característica que nosotros vamos a notar en el cielo, ¿ya? Así que el color azulado, el tono azulado que nosotros vemos, se debe a la presencia de sodio a nivel de lo que vendría a ser la mesósfera al entrar en contacto con los rayos del sol. A veces, ¿no? Vemos, por ejemplo, si nos desplazamos hacia una zona costera, ¿no? En este caso, frente al mar, pues que lógicamente ahí vamos a notar una tonalidad que va a depender también de las características que presenta esa zona. A veces, por ejemplo, el mar toma la tonalidad del cielo, ¿no? Si el cielo está azulado, pues el mar también va a presentar esa misma condición, ¿ya? Inodora. ¿Qué quiere decir inodora? No tiene olor. ¿La atmósfera huele? ¿Los gases de la atmósfera huelen? Definitivamente no. ¿No? Profesora, pero yo a veces siento un olor rancio, fuerte. Bueno, eso puede ser producto pues de la emisión de ciertos compuestos químicos que pueden ser altamente tóxicos. Por ejemplo, si tú vives cerca de una fábrica, ¿no es así? Una fábrica, por ejemplo, como las fábricas metalúrgicas que hay aquí en la capital. Definitivamente la emisión de estos gases no solamente va a generar una coloración oscura, ¿no? En el área donde yo vivo, sino el olor que también va a emanar, pues va a ser, ¿no? Un poquito fuerte quizás, ¿ya? Insípida, ¿no? Porque no tiene sabor, ¿no es así? Esa también sería una característica de la atmósfera, ¿ya? Su espesor. ¿Cuál es el espesor? O sea, ¿no? La extensión, el grosor de la atmósfera. Bueno, el espesor va a variar, ¿ya? Por ejemplo, como ya hemos dicho, la atmósfera va a adquirir, ¿no? La forma que tiene, en este caso, la Tierra, ¿no? Por lo tanto, el espesor de la atmósfera será mayor en la zona ecuatorial y va a ser menor en la zona de los polos. Mayor en la zona ecuatorial, ¿por qué? Bueno, porque ahí pues tenemos, ¿no? Que nuestro planeta es más ensanchado. Y debido a la gravedad, el espesor de la atmósfera va a ser menor a nivel de los polos, ¿ya? Porque ahí se va a contraer un poco más, ¿correcto? ¿Cuáles son las propiedades de la atmósfera? La diatermancia, la compresibilidad. La diatermancia hace referencia de que los rayos solares pueden atravesar la atmósfera, ya hasta llegar hacia lo que vendría a ser la zona de la superficie de la Tierra. Pero luego, cuando se da la irradiación, pues estos gases son retenidos, ¿no? Estos rayos solares, perdón, son retenidos por los gases de la atmósfera, ¿ya? La compresibilidad, ¿por qué? Porque estos gases se pueden comprimir debido, pues, a lo que sería la fuerza de la gravedad, ¿ya? Entonces, aquí vemos dos factores importantes que permiten la existencia de la atmósfera: la gravedad terrestre y la radiación solar, ¿no? Y tenemos como características incolora, inodora, insípida. Y decimos también que su espesor va a depender de dónde nos ubiquemos. Es más extenso en la zona ecuatorial y más, ¿no? Digamos, o menos extenso a nivel de lo que sería la zona de los polos. Profesora, ¿cuáles son los gases que forman parte de la atmósfera? Muy buena pregunta. Miren, si bien es cierto, hay una gran cantidad de gases ocurre, que en la atmósfera, como les había comentado hace un ratito, estos se van a ubicar dependiendo de la densidad, ¿no? Del peso, en este caso, de los gases, ¿no? Los gases más densos, te dije, están en la parte baja de la atmósfera.
formando parte de las primeras capas. Y los gases más livianos están en la parte alta. Aquí donde nosotros nos encontramos, ¿ya? Aquí, en la zona en donde nos ubicamos, obviamente vamos a encontrar una mayor cantidad de gases como el oxígeno y el nitrógeno, ¿correcto? Pero, ¿cuál de los dos es el más abundante, profesora? Bien, veamos aquí el esquema, chicos. Vamos a colocar aquí el puntero láser, ¿ya? Miren aquí esta imagen. 78% de los gases, ¿ya?, que forman parte principalmente de la parte baja de la atmósfera, 78% corresponde al nitrógeno, ¿ya? Y 21% al oxígeno. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el gas más abundante en la baja atmósfera? Tu respuesta sería el nitrógeno, ¿ya? Y le sigue en volumen, ¿cuál? El oxígeno. Profesora, pero nosotros no respiramos nitrógeno. Es cierto, no respiramos nitrógeno, pero el nitrógeno hace respirable el oxígeno, ¿ya? O sea, sin nitrógeno no sería factible, ¿no?, el aprovechamiento del oxígeno. Además, el nitrógeno permite, ¿qué cosa? Por ejemplo, que los suelos, al estar nutridos, ¿no?, de nitrógeno y de sus variantes, como los nitritos, por ejemplo, etcétera, permiten la producción ¿de qué? De vegetación. Y esta vegetación, a su vez, como ya hemos dicho pues anteriormente, permite la emisión de oxígeno, ¿ya? Por eso es muy importante hablar del nitrógeno. Pero tú dirás, profesora, pero el oxígeno y el nitrógeno forman 99%. Falta un 1%. Ese 1% que está faltando, ¿ya? ¿Quién lo va a conformar? Bueno, el 1% que está faltando lo van a conformar los otros gases, ¿correcto? Dentro de ellos, pues, el más abundante sería el argón, ¿no? Ahí tenemos también al neón, criptón, ¿no? Al radón, al xenón, al helio, al hidrógeno, ¿no? Entre otros gases más, ¿correcto? Tenemos también al vapor de agua, por ejemplo. Ya, el vapor de agua también forma parte de la atmósfera. Profesora, ¿y dónde se encuentra? Pues obviamente está en las nubes, ¿no es verdad? Ahí encontramos vapor de agua, ¿ya? La humedad, por ejemplo, que percibimos, ¿no? En las épocas de invierno, por ejemplo, en nuestra capital, también formarían parte de lo que vendría a ser la atmósfera, ¿ya? ¿Qué encontramos, además, ¿no?, de gases que estamos comentando? También encontramos en la atmósfera, chicos, una serie de impurezas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuáles? Miren, ¿ah? Encontramos hollín, polvo, ¿no? Partículas de sal, entre otras impurezas más, ¿correcto? ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? Los dos gases más abundantes de la atmósfera serían, uno, el nitrógeno, y dos, el oxígeno, ¿ya? El resto de los gases más el vapor de agua representarían el 1%, ¿ya? Veamos por aquí cuáles son las funciones de la atmósfera. Profesora, ¿por qué es importante la atmósfera? ¿Por qué yo tengo que hablar respecto de la atmósfera? A ver, la atmósfera, chicos, cumple un papel muy, muy importante en nuestro planeta, ¿ya? Si no hubiera atmósfera, sería bastante complicado, muchachos, que pudiese desarrollarse la vida en nuestro planeta. Imagínate tú tratar de vivir sin aire. Imagínate tú tratar de vivir sin oxígeno. ¿Sería posible, chicos? No, ¿no es verdad? Eso sería bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Así que por eso hay que considerar que la atmósfera es un elemento importante. Por ejemplo, dentro de las funciones que cumple, miren, está la función protectora, ¿ya? ¿Qué quiere decir función protectora? Bueno, que la atmósfera nos va a proteger de los rayos solares nocivos. Profesor, ¿hay rayos solares que son nocivos? Sí, por ejemplo, los rayos ultravioletas, que si llegaran en gran cantidad, ¿ya?, que si se desplazaran en gran cantidad hasta donde nosotros nos encontramos, generaría pues muchos problemas, muchachos, ¿no? ¿Cuáles serían esos problemas? Bueno, la presencia de mayor intensidad de rayos ultravioletas podría ocasionar problemas como, por ejemplo, a nivel cutáneo, cáncer de piel, alteraciones también en cuanto al ciclo de vida, ¿no? Y las características que tienen muchas especies de animales, dentro de ellos, por ejemplo, las especies que habitan en el mar, ¿ya? Así que la atmósfera, la composición que tiene nuestra atmósfera nos protege de tal manera que evita que estos rayos ultravioletas
entren fuertemente y destruyan la vida que hay acá. Cuando uno estudia la evolución de la Tierra, chicos, les comento algo, que en un principio, cuando la Tierra empezó a constituirse, no tenía la atmósfera que hoy en día nosotros presentamos, ¿ya? La atmósfera inicial era muy distinta, era muy ligera, era muy débil, y los rayos ultravioletas llegaban fuertemente a nuestro planeta, ¿no? Entraban con fuerza. Por esa misma razón, en los primeros momentos de la vida de nuestro planeta, ¿no? Cuando la Tierra se estaba configurando, en esos tiempos no existía especie alguna, no existía especie con vida, ¿no? Ni siquiera microorganismos. Estos empiezan a aparecer millones de años más tarde, cuando la atmósfera empieza a engrosarse y empieza a constituirse de tal manera que nos va protegiendo poco a poco de los rayos nocivos del sol. ¿Ya? Entonces, función protectora, número 1. Función reguladora. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace nuestra atmósfera, por ejemplo, es al absorber los rayos del sol, ¿ya? Al absorber los rayos del sol, va a distribuir el calor absorbido en nuestro planeta, ¿ya? Distribuye, perdón, la energía solar sobre la Tierra y regula la temperatura. De tal manera, miren chicos, que gracias a la presencia de nuestra atmósfera y la absorción de los rayos del sol que te comento, se puede generar ¿qué cosa? Que la temperatura media, aquí en donde vivimos, ¿ya? En la Tierra, en la superficie terrestre, ¿no? Es de 15 grados Celsius en promedio, ¿ya? ¿Qué pasaría, profesora, si no tuviéramos atmósfera? Bueno, los rayos del sol llegarían al planeta, ¿no? A la Tierra, y calentarían drásticamente a nuestro planeta. Así como lo hace con otros planetas, por ejemplo, en el caso de Mercurio. Mercurio tiene temperaturas muy elevadas porque Mercurio no tiene prácticamente atmósfera. Mercurio tiene en una cara 400 grados Celsius, en la cara que da el Sol. Y en la cara opuesta su temperatura es inferior a los 200 grados bajo cero. Así más o menos sería la situación de nuestro planeta. Pero ¿quién evita eso? La atmósfera, al regular la temperatura. ¿Ya? Eso lo vamos a ver nosotros más adelante, de manera más amplia, cuando toquemos el tema de efecto invernadero. ¿Ya? Función modeladora del paisaje, dice, y movimiento del agua. Es cierto. Por ejemplo, a través de la atmósfera se dan fenómenos meteorológicos, como es el caso de las lluvias, como es el caso también de los vientos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, si tú recuerdas anteriormente, cuando tocamos el tema de geodinámica, dijimos que estos agentes, tanto los vientos como las lluvias, pueden erosionar los relieves. ¿Se acuerdan, chicos? ¿No? Y al erosionar los relieves pueden formar nuevas estructuras, ¿no? Por ejemplo, les dije, los desiertos se forman a consecuencia de la depositación de material transportado por los vientos. ¿Recuerdan que habíamos dicho eso? Los acantilados se forman por erosión de las aguas del mar, ¿no? Entonces, existen ciertos procesos que van a formar relieve que están vinculados directamente con las características que tiene la atmósfera, ¿ya? A ver, veamos por aquí. Miren, este es el efecto invernadero que estábamos comentando hace un ratito, ¿ya? Observen. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, chicos, es un proceso natural y necesario para la Tierra, ¿ya? La Tierra necesita de los rayos del sol para poder de esa manera regular la temperatura. Pero, como te dije hace un rato, esa regulación de la temperatura se puede dar gracias a la presencia de la atmósfera terrestre, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, al momento de llevar a cabo dicha regulación. Como te dije hace un rato, los rayos del sol, ¿no? Atraviesan las capas de la atmósfera y llegan a la superficie de la Tierra, ¿no? Calientan la superficie terrestre, y miren, y sucede que nuestra superficie actúa como un espejo, ¿no? Es decir, los rayos solares llegan y rebotan, ¿ya? Como ustedes están viendo por acá, ¿correcto? Dice, parte de esa radiación es reflejada, ¿no? Por la Tierra en la atmósfera, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Que cuando se están desplazando en dirección, ¿no? Hacia arriba, es que ahí estos rayos del sol van a ser retenidos por los gases de la atmósfera, ¿ya? Van a ser retenidos por ejemplo, los gases llamados gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, también el vapor de agua, etc.
Lo retienen y luego distribuyen ese calor por el resto de la estructura de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, a ello se debe esa temperatura regulada que habíamos comentado hace un rato. Profesora, y aquí en esta partecita del gráfico yo veo unas flechitas rojitas. ¿Qué pasa acá? Bueno, sucede, miren, que cuando estamos viendo estas flechitas, estamos notando lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que a través del efecto invernadero, al retener los rayos del sol, se va a generar pues la regulación de la temperatura sobre lo que vendría a ser la parte baja de nuestra atmósfera. ¿Ya? Entonces el efecto invernadero no es nocivo por si acaso. Profesora, pero a mí me han comentado en alguna ocasión que el efecto invernadero es la causa de que se esté produciendo el calentamiento global hoy en día. Bueno, en realidad ese es un tema muy amplio a tocar, pero yo solo les puedo adelantar lo siguiente, que ese efecto invernadero que está generando calentamiento global es provocado por la actividad humana, por el hecho de que hay actividades como la industria que liberan gases que se suman a la atmósfera y que retienen más calor del sol, no, más calor de lo que la Tierra necesita. Y ahí es donde se genera pues el desequilibrio. ¿Ya? Veamos otra característica más. Miren, ¿no? Dice, la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera, atrapa radiaciones de onda corta, dice, y alta energía, ¿ya? Y de esa manera, pues, generan el aumento de la temperatura a nivel de esa capa. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada una de estas capas en un momentito. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo se formó la atmósfera? ¿No? ¿Cómo se crea la atmósfera? Como les había dicho hace un ratito, hace miles de millones de años, cuando la Tierra apareció, no tenía atmósfera. La atmósfera se va a ir creando poco a poco, pero ¿saben cómo se va a ir creando? Miren, hace 4.500 millones de años, en la primera etapa de la formación de la atmósfera, vamos a encontrar que un proceso importantísimo va a ser la actividad volcánica. Los volcanes primigenios, ¿no? Antiguos que existieron en nuestro planeta, al entrar en actividad, fueron los que poco a poco fueron liberando gases, como el dióxido de carbono, el azufre, el nitrógeno, el vapor de agua, etcétera. ¿Ya? En una segunda etapa vamos a ver que ese vapor de agua que había sido liberado por actividad volcánica se va a ir condensando, va a formar nubes, va a generar fuertes precipitaciones y luego pues con ellos se van a formar los primeros océanos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el dióxido de carbono? Miren, al entrar en contacto con las rocas de la corteza, se va a disolver y va a formar la presencia, va a generar la presencia de las sales en el agua, ¿ya? Que es una característica propia pues de los océanos, ¿no? Más adelante, miren, ya hacia los 3.500 millones de años, debido a la presencia, ¿no? De agua y también, ¿no? De oxígeno, se va a generar la formación de lo que vendrían a ser los primeros microorganismos con vida, las primeras bacterias, las primeras algas, ¿no? Que al llevar a cabo el proceso de fotosíntesis van a producir también oxígeno, oxígeno que va a ascender hacia, primero va a cubrir, ¿no? Todos los océanos, luego va a ascender hacia la atmósfera y va a ir, ¿no? Convirtiéndose en un elemento importante. Y ya en una cuarta etapa, miren, vamos a ver que se va a ir formando una atmósfera muy parecida a la que tenemos hoy en día, ya en la que también va a ocurrir que se van a ir incluyendo otros gases debido pues a la presencia de vida variada. Por ejemplo, cuando los dinosaurios morían, sus cuerpos descompuestos liberaban a la atmósfera metano, ¿ya? Entonces, la presencia de CO2, la presencia de oxígeno, la presencia de nitrógeno, se va a complementar con la presencia de otros gases más que van a ser consecuencia de las diversas formas de vida que van a haber aquí en la Tierra, ¿no? De tal manera, miren chicos, que se dice que la atmósfera que hoy tenemos, que es la que hemos visto hace un ratito, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, etcétera, esa atmósfera recién terminó de conformarse hace unos 3.000 a 5.000 años atrás aproximadamente. Antes era totalmente diferente. ¿Ya? Veamos por aquí otra característica más, las capas de la atmósfera. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera, profesora? Bueno, vamos a estudiar las capas de la atmósfera desde lo que vendría a ser la parte baja
hacia arriba. ¿Por qué desde la parte baja? Porque lógicamente aquí en la parte baja se encuentra la superficie terrestre. ¿No es así? Entonces tenemos que ir estudiando poquito a poquito. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces estábamos hablando respecto de la atmósfera y vamos a adentrarnos a hablar respecto de lo que vendría a ser las capas de la atmósfera. Aquí tenemos, por ejemplo, a la troposfera. ¿Ya? La troposfera es una capa importantísima que va a estar en contacto con lo que vendría a ser la superficie. Ve, la troposfera es la primera capa de la atmósfera que se va a caracterizar porque esta contiene el 80% de los gases que forman prácticamente lo que vendría a ser nuestra atmósfera. Principalmente, casi todo el vapor de agua lo vamos a encontrar contenida a nivel de la troposfera. Su extensión llega hasta los 13 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Y miren, dentro de ellas vamos a ver una característica bastante particular, que la temperatura a nivel de la troposfera va a ir en disminución conforme vayamos ascendiendo, ¿no? O sea, yo voy subiendo, voy ascendiendo y la temperatura va bajando. ¿Cómo yo compruebo eso? Cuando, por ejemplo, me voy a la región andina, ¿no? Yo salgo de Lima rumbo, por ejemplo, a Cusco o a Huancayo. ¿Y qué es lo que noto, no? Bueno, que Huancayo, que Cusco son, ¿no?, dos zonas que se ubican a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, más todavía de esa altura. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy ascendiendo, subiendo, subiendo, ¿no? Me voy desplazando a la sierra y sí o no que voy notando que la temperatura va bajando. ¿No es así? ¿Cuánto baja, profesora? Bueno, la temperatura va a bajar 6 grados por cada 1.000 metros de ascenso, ¿correcto? O sea, si yo, por ejemplo, estoy en Lima y aquí en Lima la temperatura, supongamos, es de 26 grados, ¿no? Y yo viajo hasta un pueblito ubicado a 1.000 metros de altura, a 1.000 metros de altura la temperatura ya no va a ser de 26 grados, sino de ¿cuánto será? De 20 grados. Y de repente me voy a otro pueblo que está más arriba, a 2.000 metros de altura, ¿no? A 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí la temperatura, pues, ya no va a ser de 20 grados, sino va a ser de 6 grados menos, es decir, de 14 grados. Entonces, voy ascendiendo más y más y la temperatura va bajando. Esa es una característica, vuelvo a repetir, que corresponde a la troposfera. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Otra característica importante es que aquí en esta capa llamada troposfera vamos a encontrar el desarrollo de los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, aquí se producen las lluvias, aquí se da la formación de nubes. Es aquí en la troposfera en donde se generan las precipitaciones sólidas, como la caída de granizo, de nieve. Es aquí también en donde se da, pues, la formación, ¿no?, de estos fenómenos que hace poco se presenciaron aquí en la capital, como es el caso de los truenos, de los rayos, de los relámpagos, por ejemplo. ¿Ya? Todas esas situaciones que nosotros estamos rápidamente comentando se da a nivel de troposfera. Acuérdate que también es aquí en la troposfera que los gases que predominan son el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua. ¿No es así? Esos son los gases predominantes en este sector. A la troposfera, escuchan y anótalo, también se le conoce como la capa de la luz y del sonido. ¿Por qué se le llama así? Porque gracias a la composición que tiene, nosotros, por ejemplo, podemos escuchar a las personas en una conversación o el ruido que hay en la parte externa, etc. ¿Por qué? Porque el sonido viaja en forma de ondas, ¿ya? Y la luz, ¿no? El hecho de que nosotros, por ejemplo, veamos un cielo, ¿no?, despejado, ¿no? Veamos, tengamos la capacidad de diferenciar los colores, por ejemplo, ¿no?, que nos rodean, eso, por supuesto, es generado por las condiciones que tiene la troposfera, ¿ya? Entonces, resumiendo, la troposfera, ¿por qué se caracteriza? Porque es la capa más baja, ¿no?, que concentra el 80% de los gases, es decir, la capa más densa, que tiene casi todo el vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿ya? Es la capa en donde se producen los fenómenos meteorológicos como lluvia, granizo, nieve, truenos, relámpagos, etcétera,
¿no? Es la capa del sonido y la capa de la luz, ¿no? Y otra característica que hemos mencionado es que su temperatura va disminuyendo con el ascenso. ¿Cuánto dijimos? 6 grados menos por cada 1000 metros de ascenso, ¿ya? Muy bien, segunda capa, estratosfera. La estratosfera es la capa de la calma, así le llaman, es la capa del silencio, ¿correcto? Mientras que la troposfera es la capa del sonido, la estratosfera es la capa de la calma, la capa del silencio. Ya esta empieza a extenderse a partir de los 13 kilómetros de altura hasta los 50 kilómetros de altitud, como vemos acá, ¿no? 50 kilómetros, dice, ¿correcto? Y una de las características que vamos a encontrar aquí en la estratosfera es que en esta capa no vamos a encontrar fenómenos meteorológicos. Aquí no vamos a hallar nubes, no vamos a ver la presencia de lluvias, ni nieves, ni granizos, ni nada por el estilo. Como ustedes notan aquí en la imagen, pues es una capa, digamos, limpia, ¿sí o no? Y justamente, como no hay fenómenos meteorológicos, por eso no se genera sonido, ¿correcto? Y por lo tanto, pues es una capa calmada, una capa que no es tan activa como de la parte inferior, ¿correcto? Esa condición ha sido aprovechada para que a nivel de la estratosfera, sobre todo en la parte baja, en las primeras, ¿no? En las primeras partes de la estratosfera, se pueda producir el desplazamiento de aviones de última generación, ¿no? Los aviones supersónicos, por ejemplo, que lo llaman, se desplazan a nivel de la parte baja de la estratosfera. Esos aviones vuelan a velocidad y son utilizados para defensa territorial, ¿no? Y otras cuestiones, ¿correcto? Profesora, y cuando yo viajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo no un avión, hago un vuelo, ¿no? De aquí hasta Trujillo, por ejemplo. ¿El avión va a llegar hasta la estratosfera? ¿El avión comercial? No. Los aviones comerciales, como tú notas acá, mira acá, ¿no? Van a desplazarse a nivel de la troposfera. Las aves también vuelan, obviamente, a nivel de la troposfera. ¿No es así? Los aviones comerciales a nivel de la troposfera. Por eso, chicos, cuando, por ejemplo, se pronostica que va a haber un día muy cargado, ¿no? De nubes, que van a haber rayos, truenos, ese día los aviones no pueden salir, ¿no? Porque obviamente podría ocasionar una terrible dificultad, ¿no? Entonces, cuando el cielo está demasiado cargado, es mejor que los aviones esperen, ¿no? O retarden, en este caso, su salida. Aquí en la estratosfera no se da eso, ¿ya? Pero tampoco podríamos lanzar un avión comercial hasta la estratosfera. ¿Por qué? Porque aquí casi no hay oxígeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay condiciones como para que, ¿no? Digamos, los viajeros pudiesen, pues, tranquilamente, ¿no? Desplazarse por esa zona, ¿ya? Otra cosa importante, miren, aquí, ¿qué dice acá? Dice, contiene a la capa de ozono. Dentro de la estratosfera vamos a encontrar a la capa de ozono, también llamada ozonosfera, así también se le llama, ¿ya? Y esta capa es importante porque es ella la que absorbe los rayos ultravioletas que hace un rato te comentaba, ¿ya? Y de esa manera, al absorberlos, favorece, pues, ¿no? Que en la parte baja se pueda desarrollar sin dificultad la vida, ¿ya? Ahora, respecto a la temperatura, sucede lo siguiente, que en las primeras capas de en los primeros kilómetros, perdón, de la estratosfera, la temperatura sigue siendo baja, ya por debajo de los 0 grados. Pero ¿qué sucede? Que después de la capa de ozono, de ahí hacia arriba, la temperatura de la estratosfera empieza a subir, hasta alcanzar, miren, casi los 80 kilómetros al llegar a su límite, ¿no? 80 grados Celsius, perdón, a la altura de los 50 kilómetros de extensión que va a tener, ¿ya? Pasados los 50 kilómetros vamos a encontrar otra capa llamada mesósfera. Mesósfera quiere decir capa intermedia, ¿ya? Esta se va a caracterizar ¿por qué? Porque es una capa que no tiene ozono y tampoco tiene vapor de agua, ¿correcto? Aquí también vamos a ver que la temperatura alcanzada es muy baja. Si te preguntaran a ti cuál es la capa más fría de la atmósfera, tu respuesta sería la mesósfera. La temperatura alcanzada aquí, a nivel de la mesósfera, puede llegar a ser inferior a los 80 grados bajo cero, ¿no? Dice que alcanza incluso los 110 grados bajo cero. Entonces es la capa de menor temperatura, ¿correcto? Ahora, otra característica importante es que aquí vamos a encontrar el sodio que te había comentado hace un rato,
¿no? Hay una, digamos, una concentración alta de sodio, que es un elemento, ¿no? Un gas más que forma parte de la atmósfera, y la presencia de sodio en contacto con los rayos del sol es lo que le da la tonalidad azulada a nuestro cielo, ¿ya? Otra característica importante es que es aquí, a nivel de la mesósfera, en la que se va a producir las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces en realidad no son estrellas, son fragmentos de meteoritos, ¿no? De meteoros que se desplazaron en dirección a nuestra Tierra. Atravesaron la atmósfera, ¿no? Se fueron descomponiendo, se incendiaron y así en proporciones más pequeñas se desplazan a partir de la mesósfera hacia abajo, ¿ya? La capa que está en la parte superior es la termósfera, o también llamada ionosfera. Termo viene de calor, ¿correcto? La termósfera es la capa con mayor temperatura que vamos a registrar hasta aquí, ¿ya? Hasta esta parte. Esta capa puede alcanzar, miren, a la temperatura de los 1000 grados, imagínense, o sea, de estar a 50 grados bajo cero, 80 grados bajo cero, 110 grados bajo cero, por aquí se puede registrar temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a encontrar a nivel de la termósfera átomos electrizados, ¿ya? Vamos a encontrar partículas cargadas de electricidad, ¿correcto? Y justamente por la presencia de estas partículas cargadas de electricidad, es aquí en esta capa en donde vamos a hallar condiciones para poder, digamos, difundir lo que es la comunicación tanto de radio como de televisión, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos dos pequeñas capas aquí dentro de la termósfera, una de ellas llamada la capa de Kennedy, la otra llamada la capa de Appleton. Los nombres corresponden a sus descubridores, ¿correcto? Estas dos capas, chicos, son importantes porque permiten que se lleve a cabo la emisión de ondas de radio y ondas de televisión. Ah, ¿qué es eso, profesora? O sea, tú has oído hablar de los satélites, ¿no es verdad? ¿Hay satélites usados para la comunicación? ¿Sí o no? Claro, estos satélites, ya, que sirven para la comunicación, son lanzados hasta la termósfera. Hasta aquí, llegan acá. ¿Ya? Y aquí, con las características que tiene la atmósfera, estos satélites permiten emitir ondas, ¿ya? De comunicación, como las ondas de radio y las ondas de televisión. ¿Correcto? Entonces, por eso también a esta capa, no te olvides, se le llama la capa de la comunicación. ¿Correcto? Aparte, podríamos decir que aquí también se produce un fenómeno muy hermoso, muy bello, que se conoce con el nombre de las auroras polares. El lugar donde se exponen, ¿no? Se visualizan bellamente, principalmente es en el hemisferio norte, porque ahí todavía hay población, ¿no? En el caso del polo norte. En el polo sur, la presencia de población es muy limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura es bastante baja, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos en el polo norte, países como, por ejemplo, ¿no? Territorios como Alaska, ¿no? El territorio, por ejemplo, de Noruega, podríamos visualizar este fenómeno que estoy comentando, ¿ya? Y la exósfera, que ya es la capa más externa, la que está más afuera, a más de 500 metros, y que tiene temperaturas superiores a los 1000 grados. Pero esta capa de acá, la exósfera, ya casi no está en contacto con nosotros, si tú te das cuenta, ¿no? O sea, toda la vida que nosotros organizamos, ¿no? El plantar un árbol, el desarrollar actividades económicas, todas esas funciones que hacemos día a día están vinculadas con la troposfera, no te olvides, ¿ya? No con las demás capas, menos con la exósfera, ¿correcto? Esta es la capa más externa y se dice que esta pues ya está en contacto con lo que vendría a ser el espacio sideral, ¿no? Y se extiende aproximadamente hasta llegar hasta los 200 kilómetros, perdón, 2000 kilómetros, ¿no? De extensión de nuestra eh, atmósfera, ¿no? Aquí tenemos el espectáculo de las auroras boreales, ¿no? Dice, son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético y se dirigen hacia la zona de los polos, ¿no? O sea, estas auroras boreales, estas auroras polares, solo se pueden visualizar en los extremos de la Tierra. Por aquí, en la zona donde nosotros nos encontramos, jamás los vamos a hallar, los vamos a visualizar. Y son producto, ¿no? Como ya hemos leído,
del contacto entre las cargas, ¿no?, procedentes del Sol con el campo magnético que presenta nuestro planeta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos viendo otras características más respecto a lo que vendría a ser nuestra